Bienvenido a una nueva sesión de lo esencial en histología. En esta oportunidad estudiaremos cómo se forman las plaquetas o trombocitos. Este proceso lo conocemos con el nombre de trombopoiesis. Diariamente, la médula ósea adulta produce 10 a la 11 plaquetas aproximadamente, una cantidad verdaderamente enorme. La trombopoiesis tiene 10 días de duración aproximadamente, desde que la célula madre hematopoyética pluripotente se diferencia hacia la célula formadora del linaje mieloide y subsecuentemente a las unidades formadoras de colonias de megacariocitos y eritrocitos. Todo esto ocurre bajo la influencia del factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos, así como de la interleuquina 3. Luego es la trombopoyetina que va a inducir a estas células a diferenciarse hacia megacardioblastos, los cuales, bajo la influencia de esta misma hormona, hacen sucesivas endomitosis. Es decir, existe síntesis de ADN o duplicación cromosómica, pero no ocurre citocinesis y tampoco ocurre cariocinesis. Es decir, duplicamos nuestros cromosomas sin dividir el citoplasma como en una mitosis típica, ni dividimos el núcleo como ocurre en el caso de los hepatocitos. La ploidia aumenta desde 2N de una célula somática común hasta los 64N antes de que cese la replicación cromosómica. La trombopoyetina se fabrica el 50% en el hígado de forma constitutiva y también interviene la producción y la secreción regulada. En el riñón vamos a tener esencialmente una secreción constitutiva y actualmente se comprende que el músculo esquelético es capaz de producirla. ¿Cuáles son los estímulos que inducen a su producción y secreción? El principal de ellos es una disminución de la cantidad de plaquetas que circulan en el torrente sanguíneo, lo que vamos a llamar trombocitopenia. Y también los procesos inflamatorios, gracias a la interleuquina 6, pueden inducir la fabricación y secreción de trombopoyetina. Actualmente, en los cuadros respiratorios asociados a SARS-CoV-2, que es la pandemia actual, comprendemos que existe una inflamación generalizada y esto lleva en parte a que se produzca mucha interleuquina 6 que estimula la producción de trombopoyetina, y esta producción aumentada de trombopoyetina es capaz de formar muchas más plaquetas. Por eso, en los procesos asociados a COVID, existen cuadros por oclusiones o fenómenos vasculares gracias a procesos de trombosis. Pero también podemos decir que las deficiencias de la trombopoyetina van a causar trombocitopenia y el exceso de la trombopoyetina va a causar trombocitosis. Entonces lo ideal no es tener una cantidad disminuida ni una cantidad elevada de plaquetas, sino mantenerlas dentro de un rango normal o fisiológico. Para eso debe haber una cantidad ideal de trombopoyetina, ni que se produzca en exceso,
ni que se produzca en menor cuantía. Los megacardioblastos tienen de 30 a 50 micras de diámetro aproximadamente. Su citoplasma es basófilo, con un núcleo que es único, arriñonado, y a medida que va aumentando la carga cromosómica, este núcleo se va a ir lobulando. Y conforme aumenta el volumen del núcleo y sus lobulaciones, va a aumentar el volumen del citoplasma. De esta forma, llegamos al megacariocito. Y los megacariocitos son las células más voluminosas de la médula ósea, desde el punto de vista hematopoyético, con 50 a 100 micras de diámetro, con núcleos multilobulados, producto de las sucesivas endomitosis de su antecesor, y estas células van a enviar sus prolongaciones citoplasmáticas hacia los sinusoides de la médula ósea para formar las plaquetas. El citoplasma del megacariocito muestra una red de zonas de demarcación que van a ser formadas por la invaginación de la membrana plasmática del megacariocito. Y la coalescencia de todas estas membranas de demarcación van a dar como resultado la formación de proplaquetas que van a ser liberadas directamente al espacio sinusoidal de la médula ósea, donde van a ser fragmentadas en preplaquetas y luego en plaquetas. En todo este proceso de fragmentación intervienen el receptor de S1P o el receptor de esfingosina monofosfato, que es un esfingolípido. Entonces, cuando hay esfingosina monofosfato en el medio y esta se une a su receptor, se induce la maduración de estas proplaquetas en preplaquetas y finalmente en plaquetas. Todo el citoplasma del megacariocito se va a convertir gradualmente en proplaquetas. Y su núcleo multilobulado es extruido y fagocitado por macrófagos. Esta es una microfotografía donde se aprecia a la médula ósea y en su centro, la célula más voluminosa desde el punto de vista de la hematopoiesis, que es el megacariocito. Vean cómo el núcleo está multilobulado, su citoplasma es acidófilo. Inclusive podemos ver que está en contacto con un sinusoide de la médula ósea y cómo éste introduce sus prolongaciones citoplasmáticas hacia el sinusoide para iniciar la formación de plaquetas. Los megacariocitos ya expresan factores que futuramente serán importantes en el sistema de hemostasia y coagulación, como el factor 8 de la coagulación y el factor de von Willebrand, que son esenciales en la acción de las plaquetas. Es interesante que aprendan que si una persona o un individuo se somete a radiaciones o a quimioterapia como parte del tratamiento de un cáncer, estos tienen la capacidad de destruir a las células precursoras de la médula ósea, incluyendo las que intervienen en la trombopoiesis, por lo que van a disminuir la cantidad de plaquetas que se producen. Pero no debemos generalizar. No es que estos tratamientos quimioterapéuticos sean buenos o malos. Es que cada uno tiene sus mecanismos de acción, sus ventajas y sus efectos adversos. Actualmente existe una moda de decir que los fármacos quimioterapéuticos son malos, pero muchas veces quienes dicen esto es más por ignorancia y desinformación. Realmente hay que consultar a los expertos en esta materia y revisar los hallazgos científicos para poder tener una opinión bien fundamentada al respecto. Esta es una electronomicrografía obtenida de un microscopio electrónico de transmisión donde apreciamos los canales de demarcación del megacariocito, que todos en conjunto van a formar un sistema de demarcación de membrana.
el cual se va a encargar de construir la membrana plasmática de las futuras plaquetas. Y esta es la tabla sinóptica. El megacardioblasto hace endomitosis, tiene de 30 a 50 micras de diámetro, su núcleo es alargado, arriñonado, su citoplasma es basófilo. Y ya sabemos que todos los blastos tienen un citoplasma basófilo. Eso ya lo hemos aprendido. Luego tenemos al megacariocito, y realmente esta célula va desde los 50 hasta las 150 micras. No debe confundirse con los osteoclastos, que también son células muy voluminosas, y la diferencia crucial radica en que el núcleo del megacariocito es multilobulado, mientras que el osteoclasto es una célula multinucleada, que puede tener hasta más de 50 núcleos. Su citoplasma es acidófilo y cuenta con gránulos basófilos que son muy difíciles de discriminar en la práctica. Estos megacariocitos van a ir fragmentándose y formando a las plaquetas o trombocitos, que tienen 3 micras aproximadas de diámetro, con forma biconvexa, carecen de núcleo y sus características morfológicas serán abordadas con mayor detalle en sesiones posteriores. Pero desde ya debemos comprender que gracias a todo este proceso, las plaquetas no son verdaderas células, sino extrusiones de citoplasma, membrana, organoides y gránulos del megacariocito, y se consideran como elementos formes. Esto es todo por esta sesión y nos vemos próximamente para conversar sobre granulopoiesis. Muchas gracias.